La mayoría de las empresas, bueno, se centran en las ventas, ¿verdad? Pero a menudo se ignora el motor que hace que todo sea posible, la infraestructura. Hoy vamos a meternos de lleno en la gestión de activos fijos, un área que, si se entiende bien, es una palanca estratégica fundamental. Vamos a empezar con algo que parece una contradicción, pero que en la industria se ve todos los días. Imaginen una máquina que tiene ya 15 años. En los libros de contabilidad su valor es cero, está totalmente depreciada. Pero ahí sigue, en la línea de producción, generando ingresos. A ver, ¿cómo puede ser? ¿Es que la contabilidad nos está mintiendo? Pues no, no exactamente. La respuesta está en saber diferenciar entre el valor contable y lo que es el valor operativo real. Para poder descifrar esta paradoja, lo primero es que necesitamos hablar el mismo idioma, el lenguaje del valor. Así que vamos a definir los conceptos clave, pero no como si fuera una clase teórica, sino porque cada uno de estos conceptos nos da una pieza del puzzle, una pista sobre cómo una empresa crea y mantiene su capacidad para producir. Pensemos en lo que es la infraestructura de trabajo de la empresa. Sus naves, la maquinaria, los vehículos. El término técnico, según las NIF, es propiedad, planta y equipo. Pero lo realmente importante es entender que no son simplemente objetos. Son motores diseñados para generar beneficios económicos a lo largo del tiempo. Esa es su verdadera esencia, su razón de ser. Entonces, la pregunta del millón: ¿cuánto cuesta realmente un activo? El error más común es mirar solo la factura, pero el coste real incluye todo, absolutamente todo lo necesario para ponerlo en marcha: el transporte, la instalación, las pruebas. Por ejemplo, si una máquina cuesta 100.000, pero necesitamos otros 10.000 para que funcione, su coste inicial real es de 110.000. Y esto es crítico, de verdad, porque este valor es la base sobre la que se va a calcular toda su depreciación futura. Un error aquí, al principio, distorsiona la rentabilidad durante años. Y ojo, un matiz importante: la formación del personal, aunque sea necesaria, se considera un gasto operativo, no se suma al valor del activo. Vale, una vez que tenemos el coste, empieza la parte, digamos, estratégica. Decidir cómo se va a consumir ese valor en los libros. Esto es la depreciación. Y no es un cálculo que se hace en piloto automático. Es una decisión de gestión que tiene que reflejar de la forma más fiel posible cómo el activo va perdiendo su potencial para generar ingresos en el mundo real. Aquí tenemos dos filosofías, dos maneras de medir ese desgaste. Por un lado está la línea recta, que básicamente distribuye el coste por igual a lo largo del tiempo. Es un método simple y va genial para activos como edificios o muebles, donde el desgaste es más o menos constante. Pero por otro lado tenemos el método de unidades de producción, que es mucho más dinámico. Este vincula el gasto al uso real que se le da. Es perfecto para la maquinaria industrial, por ejemplo, donde el desgaste depende directamente de cuánto se produce. Esta idea es clave. Elegir el método de línea recta solo porque es más fácil. Cuando tienes una máquina que se usa de forma súper intensiva y muy variable, puede distorsionar por completo los costes de producción. En años de mucha producción, los costes parecerán artificialmente bajos y, al contrario, en años de poca actividad parecerán demasiado altos. La elección correcta no es un tema de comodidad, es un tema de precisión estratégica. Para conseguir esa precisión, el método de unidades de producción nos da una herramienta muy elegante. Como vemos en la fórmula, lo que hacemos es calcular una tasa de desgaste por cada unidad que se produce. Así que en lugar de asignar un coste arbitrario cada mes, lo que hacemos es asignar un coste real a cada producto que sale de esa máquina. Vamos a ponerle cifras con el ejemplo de la fuente, para que se entienda mejor. Tenemos una máquina de 100.000 quetzales que va a fabricar 500.000 unidades a lo largo de su vida. El cálculo es sencillo: 20 céntimos de depreciación por cada unidad. Si un año se producen 80.000 unidades, el gasto de depreciación de ese año es de 16.000. Si al año siguiente la producción baja a la mitad, el gasto también. ¿Qué conseguimos con esto? Que el estado financiero refleje la realidad del negocio, no un calendario que no tiene nada que ver. El ejemplo del taxi es buenísimo porque nos introduce otro enfoque estratégico: la depreciación acelerada. Hay activos, como un taxi o un ordenador, que generan la mayor parte de su valor al principio de su vida útil. Por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo registrar un gasto por depreciación más alto en esos primeros años. De esta forma, el coste se corresponde mucho mejor con los ingresos que ese activo está generando. Es el principio de correlación llevado a su máxima expresión. Bien, hemos hablado de cómo registrar y depreciar el valor. Pero claro, todo esto no sirve de nada si el activo desaparece, se estropea o se utiliza mal. Así que, ¿cómo protegemos esta infraestructura? Pues aquí es donde entra el control interno. Una función que muchas veces se ve como pura burocracia, pero que en realidad es el sistema de seguridad de la empresa.
La analogía del edificio es perfecta, de verdad. No basta con ser el dueño de un edificio. Se necesita un sistema de llaves, un registro de quién entra y quién sale, un plan de mantenimiento, protocolos para cualquier cambio. Pues eso es exactamente el control interno para los activos, un sistema integral para saber dónde están, quién los usa y cómo se protegen. Estas preguntas de control no son una formalidad, son herramientas de diagnóstico. Un activo que no se usa, un activo ocioso, es capital que no está produciendo nada. Una baja de un activo que no está autorizada por escrito puede ser una señal de fraude. Una diferencia entre el inventario físico y lo que dicen los libros, eso es una bandera roja, una alerta de que hay una fuga de valor por algún lado. Cada pregunta es como un sensor en el sistema nervioso de la empresa. Y ahora llega el momento de unir todas las piezas del puzzle. Hemos visto las reglas de contabilidad, las decisiones sobre la depreciación y los sistemas de control. Por separado son importantes, sí, pero su verdadero poder está en cómo se integran, en cómo forman un sistema coherente. El punto crucial es entender que no son tres áreas separadas, sino un sistema único y conectado. Si una de las patas falla, todo el sistema se debilita. En cambio, cuando la contabilidad, la depreciación y el control están alineados, los informes financieros dejan de ser un simple papel para cumplir y se convierten en un verdadero panel de control estratégico que muestra la salud real y operativa del negocio. Entonces, ¿cómo se pone en práctica una gestión inteligente? Bueno, pues primero, con una política contable que sea clara y esté formalizada por escrito. Segundo, documentando el por qué se elige un método de depreciación u otro y una vida útil concreta. Tercero, con controles físicos rigurosos, poner etiquetas o placas a todo, hacer inventarios físicos periódicos, exigir autorizaciones para dar de baja un activo. Y por último, revisando constantemente si hay activos deteriorados o que no se están usando lo suficiente. Son pasos muy prácticos para proteger el valor. Y con esto volvemos a la pregunta fundamental con la que empezamos. ¿Los estados financieros reflejan el motor real del negocio o son solo una historia contable para cumplir con la norma? La respuesta a esta pregunta, en el fondo, define la diferencia entre una gestión pasiva y un liderazgo estratégico que de verdad entiende y optimiza los recursos que generan valor. La elección, al final, es de cada organización. Gracias por habernos acompañado.